diversos temas relacionados a su especialidad, tanto en la Universidad de UCES como en la Universidad Tecnológica Nacional y como en la Universidad de Buenos Aires. Creo que es verdaderamente un lujo tenerlo con nosotros. Fue el encargado de mucha de la estructuración de fideicomiso y de las garantías de lo que sucedió en el programa Renovar. Así que, Ramiro, por favor, la palabra. Estamos aquí ansiosos de escucharte. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por la presentación. Gracias, Adrián, por la invitación. Y bueno, vamos a tratar de exponer un poquito y charlar sobre cuáles son las principales barreras que en nuestra experiencia hemos visto que han entorpecido o que son las piedras en el camino para generar que los proyectos de energía renovables se produzcan en el mundo y principalmente en países de América Latina que tienen sus propias particularidades. Vamos a dividir esta charla en la siguiente agenda: los desafíos y oportunidades, los tipos de barrera para tratar de diferenciarlos y ver de qué manera podemos utilizar esas herramientas para pasar estas barreras en la inversión de renovables. Algo que es muy importante también es poder reconocer los riesgos y asignar esos riesgos a las personas o los participantes del mercado que mejor oportunidad y mayor responsabilidad y mayor control tienen sobre esos riesgos, para que sean esas personas o esos participantes del mercado quienes tengan la responsabilidad de mitigar esos riesgos. Y por último, vamos a ver cuáles son las herramientas para, una vez generados los proyectos de renovables, poder escalarlos y tener una estrategia para el desarrollo masivo de renovables. Hoy, no solamente por el enamoramiento que podemos tener de las energías renovables y digamos, la mayor participación en la matriz energética de los diferentes países, sino ya como una necesidad irreductible que tenemos de mitigar el cambio climático. Vamos a ir viendo un poco cuáles son los desafíos y oportunidades que vemos en los países de desarrollo. Y como verán en la parte interna del círculo, vemos que a pesar de que los países de América Latina en muchos casos tienen muy buena calidad de recurso, tienen demanda eléctrica creciente, hay una necesidad de mitigación del cambio climático, los costos de las energías renovables hoy son, por la reducción de precios en la tecnología, son muy competitivos respecto de otro tipo de generación eléctrica, y hay gran capacidad instalada, tanto en térmica como hidro, que sirven de respaldo para la generación de energía eléctrica. Vemos que, a pesar de todo esto, no ha ocurrido y no se han instalado, no ha crecido las renovables en la matriz energética de los diferentes países, y ahora vamos a ver el porqué. Y vemos que las piedras en el camino, los desafíos, los riesgos son mucho más, y a nuestro entender vemos que hay una falta de infraestructura en transporte de energía, hay elevada burocracia, hay dificultad de acceso a la tierra, hay altos costos de transacción y todo esto que vemos en la pantalla. Y vamos a tratar de hacer foco principalmente en aquellos que consideramos que tienen mayor impacto en el entorpecimiento a que se produzcan energías renovables y haya inversión en energías renovables. Probablemente vaya yendo y viniendo con los slides porque se interrelacionan uno con lo otro. Estos no son compartimientos estancos de riesgos, dificultades y mecanismos de mitigación, sino que hay un interrelacionamiento entre, por ejemplo, vamos a dificultad de acceso a tierra. Podemos ver que en algunos países de América Latina no hay una organización territorial de la propiedad privada como puede haberlo en otros países más desarrollados, y eso dificulta, porque cuando uno va a hacer una inversión en energías renovables, tanto vamos básicamente eólica y solar,
podemos decir que en una planta de 100 megas va a instalar 100 millones de dólares en una tierra, en un país, que si no está bien organizada la tenencia de la tierra, la propiedad de la tierra, y con ello la posibilidad de tener la propiedad privada del proyecto, es un primer paso, un primer entorpecimiento, y eso tiene que haber mecanismos de mitigación que aseguren al inversor que cualquier inversión en alguno de nuestros países va a estar bien protegida. Después tenemos altos costos de transacción, políticas erráticas. Cuando hablamos de políticas erráticas, no hablamos de políticas en un momento determinado, sino que son los vaivenes o las políticas pendulares que algunos de nuestros países tienen a lo largo del tiempo, y si bien nosotros postulamos que para que haya una inversión en infraestructura, no solamente en energía renovable, sino en todo tipo de infraestructura, tiene que haber una política de largo plazo. Política de largo plazo que se mantenga en el tiempo con reglas claras, de modo tal de poder darle un horizonte a aquellos que invierten en nuestros países, de decir que van a recuperar su inversión y van a obtener el rendimiento esperado, adecuado, competitivo, respecto de esa inversión que realizaron. Y además, basados en que nuestros países tienen una restricción presupuestaria tal que no pueden hacer la inversión por el lado simplemente del Estado. Entonces, aquí es donde tiene que haber una conjunción de políticas en que el Estado, junto con los privados, puedan establecer una política de largo plazo. Entonces, las políticas erráticas nos referimos a la falta de una política nacional o una política de Estado que priorice y que ponga en atención determinadas herramientas para que esas inversiones se produzcan. Después encontramos reglas de contenido nacional, en algunos casos estrictas, y uno como ciudadano de América Latina dice, esto es muy bueno y es deseable. Lo que pasa que es deseable en la medida en que no entorpezca el desarrollo de la energía renovable. Y esto en alguna medida puede entorpecerlo porque es irrealizable, porque en algunos de nuestros países no está suficientemente desarrollada la industria nacional como para acompañar el crecimiento de las energías renovables en el corto plazo. Y la verdad es que necesitamos que este desarrollo de energías renovables y esta inversión se produzca en el corto plazo, primero para suplir importaciones de combustible y después para cumplir con las metas de cambio climático. Entonces, si bien vemos que es deseable que haya contenido nacional, y en Argentina hemos visto que una regla adecuada respecto de contenido nacional ha generado el desarrollo de industria, y hay empresas de Argentina que hoy están exportando, torres eólicas, por ejemplo. Hay que ser muy cuidadoso en cómo sopesar estas políticas de contenido nacional, porque también quienes van a financiar los programas de desarrollo o la construcción de las plantas de energía renovable, que son muchas veces los DFI o las entidades financieras de desarrollo, tienen criterios muy estrictos para lo que son las reglas de libre comercio. Entonces, uno puede incentivar el desarrollo de la industria nacional siempre cuidando no entorpecer estas normas que después pueden llegar a impedir un financiamiento a una tasa razonable o una conveniente. Y después, del otro lado, algunas de las cosas que vemos que pueden entorpecer gravemente es el riesgo de inversión, los altos riesgos de inversión que algunos de nuestros países tienen, y en este caso tomo como ejemplo la Argentina en el año 2016, o consecuentemente que son países que pendularmente tienen la posibilidad de jugar el partido del financiamiento internacional y luego caer en default. Y eso
implica que la inestabilidad económica, financiera y política de los países se traslada a un riesgo de crédito que no lo medimos nosotros, sino se mide internacionalmente. Entonces, y las restricciones a la participación de jugadores internacionales. Cuando vemos estas dos cuestiones en forma conjunta, nos damos cuenta que los grandes fondos de inversión o los grandes capitales o las grandes fuentes de financiamiento a las que tenemos que recurrir, volvemos necesariamente porque nuestros países no tienen los fondos necesarios para hacer todas estas inversiones en infraestructura. Entonces tenemos que apelar a una mayor competencia, a atraer inversión extranjera y a atraer inversión cuyo retorno esperable sea tal que nos permita obtener buenos precios de la energía. Muchas veces suelen decir que las cosas a un determinado precio siempre suceden, porque si no tenemos buen financiamiento y el financiamiento es caro, en algún momento el financiamiento de la energía se va a producir por ahí a altos costos, como en algún momento ocurrió en Argentina, es decir, tenemos que importar combustible a un altísimo costo. Entonces, la idea es poder desarrollar políticas de largo plazo que me permitan obtener financiamiento en infraestructura, pero a un costo conveniente para el país. Y a eso le llamamos las reglas de eficiencia que tiene que generar el mercado. Y que si logramos destrabar todos o la gran mayoría de estos riesgos que vemos que se interponen en el camino, consideramos que es posible y es factible llegar a esa meta. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. La evidencia que tenemos para esto es que, a pesar del elevado potencial de crecimiento y de abundantes recursos, no ha habido crecimiento de energías renovables, excluyendo China e India, ¿no? Pero en América Latina ha sido marginal. ¿Cuál es la causa de todas las cuestiones que vimos nosotros recién? ¿Cuál es aquella que a nuestro criterio más pesa? Es la imposibilidad de atraer grandes volúmenes de inversiones de largo plazo. Y para esto nos basamos también, ahora voy a adelantarme un poquito y voy a volver para atrás, es en esta diapositiva que la fuente, las Naciones Unidas ha detectado que respecto de los costos de equipamiento y operación y mantenimiento y los costos de los mecanismos de mitigación antes y después y los costos posteriores no se ven realmente reducidos, mientras que por ser inversiones intensivas, en que la inversión inicial es muy fuerte y después los costos de operación y mantenimiento son realmente reducidos en energía renovable, más que nada en solar y eólica, vemos que trabajar adecuadamente sobre los mecanismos de mitigación por respecto del costo de la deuda y del capital, que son los costos del financiamiento, es lo que un inversor privado, ya sea un lender o un accionista, le pide de retorno a su inversión para hacer energía renovable o infraestructura en un país determinado. Entonces, cuando vemos esta diapositiva y vemos que realmente a dónde enfocar nuestros esfuerzos, a dónde enfocar para mitigar riesgos, es en esta parte en donde resulta más eficiente el esfuerzo. Y el esfuerzo no solamente de los reguladores, sino el esfuerzo económico de los países para poder decir, tengo inversión de largo plazo. Entonces, la causa que vemos es esa, es la imposibilidad de atraer grandes volúmenes de inversiones. ¿Cuál sería el beneficio de obtener grandes volúmenes de inversiones o de participantes en nuestras licitaciones en países de América Latina? Es, en primer medida, la competencia, ¿sí?
que exista mayor competencia tiende a bajar los precios. Pero además, para atraer esos grandes volúmenes de inversiones, tenemos que reducir los riesgos de nuestros países. Los riesgos países, los riesgos del sector, los riesgos del endeudamiento, los riesgos a la inversión. Todo este conjunto de riesgos lo tenemos que reducir, porque además en el mundo hay más capitales asignados a invertir en deuda o inversiones de bajo riesgo que aquellos que están dispuestos a invertir en inversiones de alto riesgo. No solamente le piden al retorno de la inversión un retorno acorde al mayor riesgo que están asumiendo, sino que son menos los capitales que están asignados a un mayor riesgo. Entonces, obtener grandes volúmenes de inversiones bajando ese riesgo resulta esencial. Y la solución que nosotros vemos es justamente mitigar esos riesgos de inversión a través de herramientas financieras, innovadoras, y cuando hablamos de financieras es regulatorias, legales, de licitación, de largo plazo, que en su conjunto hacen que los contratos de energía renovable que ofrecemos a esos inversores nacionales o internacionales sean contratos bancables. Cuando hablamos de la bancabilidad de esos contratos es que es un contrato que nos permite salir a buscar financiamiento a un costo razonable, a una tasa tal reducida en sus intereses que se ve reflejado en la reducción de los precios ofrecidos en las licitaciones. Ese es el mayor desafío que creo que como naciones latinoamericanas tenemos que lograr para generar una mayor inversión en renovables. Esto es, bueno, un cuadro que demuestra que la transición energética hacia renovables en Latinoamérica todavía está en cámara lenta y tenemos que generar un mayor desarrollo. Esto, que por el volumen de mercado que tienen China e India, muchas veces, aún asumiendo un mayor riesgo, es tan grande el volumen de mercado que en esos países las inversiones suceden. Porque entonces ahí nos damos cuenta que tenemos que lidiar, además de con todos los riesgos que acabamos de ver, es con el menor tamaño que tienen las inversiones en América Latina, ya sea porque comparativamente con naciones desarrolladas tenemos poco consumo de energía, o porque las redes, no hay mecanismos de... Las redes de transmisión no están bien conectadas o no están suficientemente regulados los mecanismos que aseguran que las inversiones en renovables van a tener prioridad de despacho, cuestión que explicaba ayer Sebastián. Y aquí es cuando vemos los tres tipos de barreras a la inversión que hay en términos cronológicos, ¿no? Primero, el inicio y el desarrollo de los proyectos. Vemos que hay un acceso limitado a la tierra, como ya vimos. Hay una regulación de permisos equívoca. Y esto nos da la pauta que también tenemos que respetar aquellas cuestiones que le son impuestas, no a nuestros países, pero sí a quienes van a financiar, ya sea con capital o con deuda, la inversión en nuestros países. Y si tomamos como que el IFC, los bancos mundiales, los bancos de desarrollo van a ser quienes pueden llegar a ser financiadores de primer grado en estas inversiones, vemos que tienen reglas muy claras respecto de los impactos ambientales que tienen los proyectos, no solamente de renovables, sino cualquier proyecto de infraestructura. Entonces, cuando nuestras provincias, municipalidades o estados tienen regulación de permisos deficientes o que no cumplen con las premisas básicas de la comunidad internacional, entonces en una primera medida podemos ver que puede haber un desarrollo inicial de los proyectos y podemos tener los permisos. Ahora,
esos proyectos no pasan un due diligence, no pasan una auditoría de alguien que viene con fondos a decir, bueno, yo voy a financiar esta planta. Entonces, aún teniendo el desarrollo del proyecto inicial, después hay una pérdida de tiempo posterior respecto de que tener que reacomodar permisos para que cumplan con estándares internacionales exigidos por la comunidad inversora. Entonces, si bien esto no quiere decir de ningún modo que perdamos la soberanía respecto de la regulación nacional de nuestros países, pero sí tener en cuenta que para que estas inversiones sucedan, dependemos y necesitamos a la comunidad internacional inversora y la necesidad de cumplir con determinados parámetros que permitan que esa comunidad venga e invierta en nuestros países. Respecto de la falta de pipeline de proyectos, está referido también a la necesidad de que exista competencia. Entonces, para que exista competencia, necesitamos un conjunto de proyectos desarrollados y buenos proyectos, con buenos permisos, en buenas tierras, con contratos de tierras a largo plazo que permitan mínimamente 20, 25, 30 años de posibilidad del inversor de explotar y de poner los parques renovables en esa tierra, pero además necesitamos muchos proyectos, porque bien sabemos que la comunidad de negocios dice, bueno, a lo mejor este país ahora está encaminando reglas adecuadas, pero yo quiero ver cómo sucede esto. Quiero dejar pasar la primera licitación y me voy a presentar en la segunda. Pero para que haya una primera, una segunda y una tercera, tiene que haber un pipeline de proyectos y nadie se va a poner a invertir siquiera en el desarrollo inicial de estos proyectos si el país no muestra una política de Estado de decir, yo voy a desarrollar proyectos de energía renovable, pero no en el próximo mandato, no en los próximos 4 años o 6 años. Esto es una política de Estado que se mantiene. Entonces, al desarrollador local o extranjero que ve una posibilidad en nuestros países, a lo mejor se perdió la primera licitación, pero dice, voy a este país igual para desarrollar proyectos porque este país va a mantener esta política de desarrollo de renovables. ¿Cómo vemos que esto puede suceder? Y puede suceder de diferentes maneras, con reglas claras, con metas de renovables en nuestras matrices energéticas para cumplir con el Acuerdo de París y hasta incluso pueden ser más ambiciosas, pero tiene que haber normas que reflejen y que den la pauta de que el país va a seguir con estas reglas. Y después tener una infraestructura y regulación de transmisión eficiente. El deficiente es el desafío, tener reglas claras y eficientes, como ser que renovables tiene prioridad de despacho, cuestiones que comentó Sebastián ayer y que tal vez no valga la pena repetir, pero esto es en la fase inicial cronológica en el desarrollo de los proyectos, porque si, por más de que tengamos reglas clarísimas para atraer inversión, si no tenemos el desarrollo previo de los proyectos, no vamos a tener que desarrollar. En una segunda medida vemos los riesgos de la inversión que hablábamos recién y que ahora vamos a hacer, a ir más profundo. Hablamos riesgo político y riesgo país con riesgos macro, con riesgos que no tienen que ver específicamente con el sector eléctrico o con el sector renovable. Y como grandes riesgos acá podemos ver que son la falta de previsibilidad, la falta de una política de largo plazo y en términos generales dos riesgos que vemos que es la inconvertibilidad y la intransferibilidad. La inconvertibilidad es en aquellos países donde los contratos de energía se pagan en moneda local, aunque estén atados a moneda extranjera o a moneda dura. Si después no existe la posibilidad de convertir esa moneda local en moneda dura,
resulta muy difícil, en primer lugar, poder pagar la deuda tomada para invertir o para desarrollar o construir esa planta de energía renovable. Y además, si una vez convertido en moneda dura no podemos transferirlo, ya dijimos como premisa todo esto es que la gran mayoría del financiamiento, tanto en capital como en deuda, viene del extranjero. Necesitamos poder permitir que ese inversor pueda repagar su deuda y pueda repagar a sus accionistas en la moneda en la que la inversión fue tenida en cuenta. Entonces, me parece que estos son riesgos macros que los países tienen que mitigar, tenemos que mitigar para lograr ese mayor flujo de capitales. Después tenemos riesgos regulatorios y de política que tienen más que ver con el desarrollo propio del sector y cuáles son los incentivos que damos a la inversión en renovables respecto de otro tipo de inversiones. Después tenemos riesgo de contraparte. El riesgo de contraparte es cuál es el riesgo que le asignamos al off-taker, es decir, a quien va a ser nuestra contraparte en un determinado país para la compra de la energía. Entonces, Chile tiene a las comercializadoras, Uruguay tiene a la compañía nacional, en Argentina está Camesa y en diferentes países el off-taker, quien actúa como comprador de energía, tiene un riesgo de contraparte. Entonces, el riesgo que le asignamos a ese comprador va a ser la tasa que le ponemos respecto de la posibilidad o imposibilidad que tenga ese off-taker de pagarnos la energía que le suministramos. El riesgo de moneda, nos referimos a si esa moneda es volátil o no en la moneda local del país de la que hablamos. Cuando hablamos de riesgo de liquidez, no hablamos de la liquidez que muchas veces analiza un inversor al momento de entrar en una inversión determinada y la posibilidad de vender su participación y hacerse de liquidez inmediata. Ese es otro tipo de liquidez ya más de largo plazo. Cuando hablamos del riesgo de liquidez es la liquidez que tiene nuestra contraparte de pagarnos en debido tiempo y forma la energía que le suministramos. Y después tenemos el riesgo tecnológico. Ya después, cuando tenemos una política de Estado y tenemos de algún modo subsanadas estos riesgos de inversión y que han permitido el desarrollo de energías renovables en nuestro país, es, bueno, ¿cómo hacemos para escalar estas inversiones? ¿Cómo hacemos para que esto se replique en N cantidad de veces que nos permita tener un verdadero desarrollo y que no sea una muestra inicial, sino que sea replicable a largo plazo? Ahora vamos a ver cuáles son estas barreras iniciales y que ya vimos, bueno, la indisponibilidad de pipeline de proyecto, acceso a las tierras. Vemos que los mecanismos de mitigación más adecuados pueden ser un proceso de estandarización de permisos. Si es que el país tiene varias provincias, que no sea que en una provincia la ventanilla de los permisos arbitrariamente tarda muchísimo o tienen permisos express, sino tratar de lograr un proceso estandarizado de permisos en las diferentes provincias de un mismo país, tal que esta estandarización permita cumplir con los estándares requeridos por quienes van a financiar esos proyectos. Y hago mucho hincapié en esto porque necesitamos de ese capital para que los proyectos se realicen. Entonces, tratar de mantener
políticas que a nuestro criterio son erráticas porque si bien mantienen la soberanía sobre la regulación, cuando esto no nos conduce a ningún lado, en realidad tenemos que medir la eficacia y la eficiencia de nuestra regulación respecto de los resultados producidos, porque no nos sirve de nada tener regulación soberana, clara, transparente, estandarizada, si luego esto no se ve reflejado en la inversión en desarrollo de renovables. Fortalecimiento de mecanismos de acceso a tierras, puesta a disposición de tierras fiscales en aquellos países donde vemos que no hay una clara regulación sobre la propiedad de la tierra o sobre la posibilidad de disponer de tierra a largo plazo o sobre la posibilidad de ser molestados en el desarrollo de estos proyectos, ya sea por el Estado mismo o por privados, o porque no se sabe bien de quién es la tierra. Tal vez sea conveniente que sea el Estado que ponga tierras fiscales a disposición para la generación de estos proyectos. Esto no quiere decir que sea el Estado quien los desarrolle, porque volvemos a lo anterior, el Estado o los Estados tienen las restricciones presupuestarias como para no tener la posibilidad de hacer todo este desarrollo en infraestructura. Entonces, necesita del privado que lo venga a hacer. Tener un sistema de desarrollo y registro de proyectos de energía renovable a cargo del gobierno, es decir, que el gobierno pueda saber cuál es el pipeline de proyectos habilitados en cada provincia o en cada región, cuáles son los recursos que hay en cada región medidos. Entonces, esto simplemente por política se le puede pedir a los proyectos que se registren y que otorguen ciertos datos respecto de tales proyectos para que el Estado pueda tenerlos en cuenta y decir, bueno, en tales provincias o en tales regiones hay proyectos generados. Entonces, y ver cuál es la magnitud de esos proyectos para poder encarar la regulación en función de los proyectos existentes. Muchas veces cuando hablamos de la regulación deficiente es por ahí hacer regulación para proyectos de gran escala cuando nuestros países se han desarrollado proyectos de menor escala. Nosotros tuvimos la oportunidad en Argentina de hacer 3 rondas de licitación, en las cuales las 2 primeras fueron para proyectos más grandes de hasta 100 megavatios, y la tercera licitación, que fue Renovar 3, fue para proyectos de hasta 10 megavatios. ¿Por qué? Bueno, porque era lo que en ese momento permitía la estructura de transmisión, pero el regulador de cada país tiene que tener muy claro cuál es su capacidad de transporte, cuál es la capacidad de los proyectos y crear una regulación adecuada para el desarrollo de ese tipo de proyectos, ¿sí? Y no malgastar sus energías, básicamente, ni tiempo ni dinero. Bueno, y esto es lo que venimos hablando casi desde el comienzo, que es un círculo vicioso que debemos transformar en un círculo virtuoso. Porque a mayor percepción de riesgo del país y del sector, de la contraparte, mayor va a ser la rentabilidad esperada de esa inversión. Porque si no es muy fácil, en vez de ir a invertir en Argentina, en Colombia o en Ecuador, me compro un bono del Tesoro americano que me paga bien poquito, pero sabemos que es la inversión que tiene riesgo cero. Bueno, a mayor cantidad de percepción de riesgo, mayor va a ser el retorno que le pedimos a esa inversión. Por lo tanto, mayor va a ser la tasa de interés que se le pide al financiamiento de un proyecto en este país y en este sector. También va a ser mayor la expectativa de retorno de capital, porque claramente el capital tiene más riesgo que la deuda porque cobra después. Entonces, si la tasa de financiamiento me pide X, la tasa del retorno de capital me va a pedir X más 1. Y toda esa composición de X más 1, que son
las tasas de interés solicitadas por la inversión va a redundar en el precio de la energía. Entonces, ahí va a ser cuando nuestros países van a decir, obtuvimos una licitación tal riesgo y tal tasa y tal precio. Y mientras menor sea la percepción del riesgo, menor va a ser la tasa de interés requerida, menor va a ser la expectativa de retorno de capital y menor va a ser el precio de la energía que los reguladores de nuestros países van a obtener de los inversores. Entonces, los mecanismos de mitigación de riesgos tienen que tender a transformar de manera eficiente este círculo vicioso en un círculo virtuoso. Bueno, esto lo vimos antes, es a dónde dirigir nuestros esfuerzos, porque habiendo estado como asesor del equipo de Sebastián, siendo Sebastián funcionario del gobierno argentino, no se puede poner el esfuerzo en todo. Entonces, ¿dónde vamos a dirigir nuestro esfuerzo para lograr el mejor resultado posible? Porque el esfuerzo, los estados, ya sea para obtener cualquier mecanismo de mitigación, pone recursos, pone esfuerzo, pone garantías, y todo ese esfuerzo tiene que ser eficiente y tratar de dirigirlo hacia aquellas cuestiones que nos van a dar el mejor resultado posible o que nosotros podamos prever que es así. Y aquí sí me gustaría extenderme más en cuáles son esos mecanismos que nosotros vemos que pueden mitigar los mayores riesgos. ¿Cuáles son los riesgos, cambios de política y políticas de Estado y sucesivas políticas a lo largo de diferentes gobiernos porque tenemos que dar un contrato de largo plazo? Mientras mayor sea el riesgo asignado a un proyecto y mientras más corto sea el horizonte en que un inversor va a recuperar esa inversión, mayor va a ser el precio. Eso es una regla básica. Entonces, ya aprendimos que la inversión en infraestructura tiene que ser de largo plazo. Y largo plazo hablamos de contratos de 15, 20, 25 años, que le permitan al inversor tener la seguridad de que va a generar el retorno de su inversión. Porque detrás del inversor inicial o detrás del dueño del proyecto sale a pedir financiamiento. Y por supuesto que como los lenders o los bancos cobran antes, y si dicen, mi contrato, el contrato que sirve de objeto a este Project Finance, que es de donde van a surgir los flujos de dinero para repagar toda la inversión, la construcción de la planta, la deuda y el equity, es de 20 años, bueno, yo no voy a dar una deuda de 20 años. Voy a dar una deuda de 15 o de 17 para guardar un determinado margen. Con lo cual, mientras más largo sea el contrato que nosotros le demos al desarrollador, al inversor, al dueño del proyecto, menor va a ser la tasa, mayor va a ser el plazo para amortizar esa inversión y menores van a ser los costos o el precio de la energía que vamos a obtener. Es cierto que cuando nosotros nos comprometemos en una determinada fecha, dígase 2020, a pagar un determinado precio por la energía, puede ser, por 20 años, puede ser que en el año 2040 estemos pagando una energía que por los costos a ese momento resulte ser tal vez una energía cara. Pero si eso no sucediese de esa manera, es una inversión que nunca hubiese ocurrido. Y eso es lo que ocurre con los países que no pueden proyectar largo plazo. Entonces, lo primero que vemos es asegurar un contrato de compraventa de la energía a largo plazo. ¿Cuál es otro riesgo? El riesgo de liquidez, los pagos. Los proyectos, ayer Sebastián mencionaba que tanto los desarrolladores, los dueños de proyectos, los generadores de energía y los bancos prestamistas
no quieren ser dueños de proyectos. Y como sucede con todas las crisis bancarias y financieras del mundo, ya sea en el 2008 por la subprime, los bancos no quieren ser una inmobiliaria. Sucedió en el 2008 en Estados Unidos. Entonces los bancos no quieren terminar siendo los dueños de los proyectos, no quieren ejecutar las garantías, pero sí quieren estar seguros que su negocio es prestar plata y obtener el interés y la restitución de esa plata. Entonces, tenemos que, como países, ser lo suficientemente capaces de garantizar que quien pone plata en un proyecto va a cobrar por la energía que genera. Y el país se va a ver beneficiado por una energía a bajo costo y por una generación de energía con una matriz energética integrada con renovables. Entonces, tenemos que generar garantías de pago de esa energía. ¿Y por qué garantías de pago y no el compromiso inicial por parte del Estado? Porque muchas veces las garantías sirven como disparadores y atractivos, no para que el Estado realice el proyecto, sino para decir, usted tercero realiza el proyecto, usted privado, yo voy a ser garante final de los pagos por la energía que este proyecto genera. En Argentina lo que hicimos fue crear un fideicomiso, un trust, con liquidez, para evitar que cualquier retraso de pago del off-taker, que en ese caso era Camesa, pudiera afectar a los proyectos. Y eso durante mucho tiempo no hizo falta, porque Camesa venía pagando en tiempo y forma, pero luego cuando hay un pequeño retraso en los pagos que puede generar Camesa, aunque sea parciales, que no esté pagando el 100% de la energía que se está entregando, pueda salir el respaldo y pagar a los proyectos, para que estos puedan contar con el dinero en tiempo y forma. Bueno, el recupero de la inversión funciona de la misma manera, digamos, PPA de largo plazo bancable, y cuando decimos bancable es que tenga todas estas características. Por lo tanto, los reguladores tienen que convencerse que el esfuerzo puesto en estos mecanismos de mitigación son eficientes y dan mejores resultados que si no los implementáramos. El financiamiento de los proyectos, lo ideal es que sucedan con project finance, es decir, que el activo del proyecto es el contrato a largo plazo que va a dar determinado flujo de dinero por la generación por la generación de energía. Y una de las cuestiones que más miedo causa es, bueno, ¿qué pasa si el Estado o el off-taker, una vez que yo hice el 100% de la energía, el 100% de la inversión, me termina el contrato a los 2, 3, 5, 10 años, porque cambió la política de riesgo, porque cambió las prioridades del país, por la razón que fuera? ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos como Estado para garantizar al inversor que eso no va a ocurrir? Y eso es claramente un riesgo, digamos, cuando hacemos la asignación de riesgos, eso es un riesgo que tiene que mitigar el Estado, que es el que está prometiendo el largo plazo y el no cambio de reglas. Entonces, tenemos que generar mecanismos que garanticen eso. ¿Cómo hicimos en Argentina en su momento? Fue generar la posibilidad de un put option. Put option es la posibilidad que tiene el proyecto de transferir los activos a este fideicomiso contra el pago de un precio predeterminado en el contrato. Entonces, y las causales que habilitan este put option o este mecanismo de protección a la inversión tienen que ser claramente definidas, y les diría que la intransferibilidad, la inconvertibilidad, el cambio de reglas, el riesgo país, la exclusión de las garantías inicialmente dadas, digamos, son todas cuestiones que si nosotros como países prometimos
que vamos a generar un programa, tenemos que cumplir con esas reglas. Porque además esto va generando track record. Y para la próxima licitación, el cumplimiento del anterior ya es una garantía adicional. Y en algún momento va a suceder, si Dios quiere, que el cumplimiento repetitivo de nuestras reglas preestablecidas nos va a dar un nivel de inversión tal que ya no sea necesario dar tantas garantías como mecanismos de mitigación. Y esto es un ejemplo que nosotros tuvimos la oportunidad de vivirlo, que en Renovar 1, en la primera licitación, se tuvo que dar 12 meses de garantía de liquidez, es decir, si el off-taker no paga, hay garantía líquida para pagar por 12 meses. Cuando esto funcionó, los inversores para la ronda 2 se vieron satisfechos con 6 meses. Y para la ronda 3 fue necesario solo 3 meses. Entonces, los recursos que va poniendo el Estado cuando las reglas se van cumpliendo son cada vez menores y aún así la percepción del riesgo no aumenta. Entonces, es el mecanismo de generar el círculo virtuoso. Bueno, ¿cómo eludimos el riesgo país? Esta es una de las cuestiones más difíciles porque aún cuando el Estado, cualquiera de los estados latinoamericanos diga, bueno, en definitiva yo como Estado salgo a respaldar ya sea el pago de la energía o el put option, si esto se termina, si viene algún gobierno que decide terminar estos contratos y yo como Estado respaldo esto, termina siendo riesgo país. Entonces, si el riesgo país tiene una tasa tal que le corresponde X% en su deuda y en su equity, la inversión en ese determinado país, en un determinado sector, hay que agregarle un X% más, ¿sí? Por estar invirtiendo en un determinado sector que además tiene sus propios riesgos. Entonces, ¿cómo evitar cuando el país tiene una tasa de financiamiento alta, cómo reducir ese riesgo? Hay que hacer lo imposible por obtener garantías del tipo AAA. AAA me refiero a Banco Mundial, me refiero a garantías que saquen el riesgo del propio país y que los inversores digan, bueno, pero si está Banco Mundial o determinadas instituciones que tienen una calificación crediticia AAA, ya no es el país quien está tomando esa deuda, sino el inversor comienza a tener una percepción de riesgo mucho menor. Y con eso genera el círculo virtuoso. Y además, hay mecanismos alternativos de generar esto y que son muy eficientes, como por ejemplo que puedan ser optativos para el inversor requerir eso o no, y que si lo requiere tenga que pagar el costo de esa garantía adicional, y además tratar de involucrar a estos actores internacionales genera la posibilidad del free riding, ¿no? que es aún aquellos proyectos que no toman garantía AAA se ven beneficiados porque cualquier institución AAA, para darle garantía a un programa de estas características, se va a asegurar de que el proceso funcione bien y de que el gobierno respete las normas acordadas. Entonces, aún aquellos proyectos que no toman esta garantía AAA se ven beneficiados por el control y por la permanente auditoría que este tipo de instituciones tienen respecto de todo el funcionamiento del sistema. Y les diría que es incluso el propio país que se beneficia, porque en un momento de vacas flacas, todos nos vemos tentados, o los reguladores se pueden ver tentados en decir, bueno, en este momento no tengo plata para pagar esto, pero está todo tan cuidadosamente armado que es muy alto el costo reputacional, legal y económico de desarmar este conjunto de normas
cuando fueron bien armadas. Respecto al cambio de reglas, bueno, es esto, dar un mecanismo de determinación anticipada y un costo de determinación anticipada. Cuando hablamos de determinación anticipada es que el proyecto pueda rescindir el contrato, pero ¿para qué? Y cobrar un precio por esto. Ahora, ¿qué hacemos con esos activos? Porque para que el proyecto pueda seguir vendiendo, tiene que haber un mercado spot o tiene que haber un mercado lo suficientemente desarrollado para que ese proyecto siga vendiendo la energía a otro off-taker que no sea el comprador del país. Entonces, el mecanismo del put option en Argentina ha funcionado muy bien y ahora se está analizando en diferentes lugares del mundo en que es un mecanismo viable cuando no hay un mercado alternativo sofisticado. Derechos del acreedor. Bueno, ya vimos lo que son garantías soberanas y AAA. Derechos del acreedor son los stepping rights, son los derechos que quien sea financiador de estos proyectos requiere al programa y a los contratos, y más que nada le requiere al dueño del proyecto para acceder a financiar el proyecto. ¿Cuál es la etapa más compleja del financiamiento de renovables? Es la etapa de construcción. Entonces, porque una vez superada esa etapa de construcción, ya los riesgos o los costos de operación y mantenimiento son mínimos. Ahora, un financiador, un lender que desembolsó el 60% del capital, pero todavía el proyecto no llegó a etapa de operación comercial, está en la peor situación, porque hizo un gran desembolso, tiene el dinero enterrado en un campo en alguno de nuestros países, pero todavía el proyecto no comenzó a generar revenues para repagar esa deuda. Y a lo mejor el desarrollador no está en condiciones de hacerlo. Bueno, estos stepping rights son derechos que tiene el acreedor de intervenir en el contrato y tratar de remediar los incumplimientos que puede estar teniendo el propio proyecto respecto de la construcción de la planta. Porque hasta el momento en que obtiene operación comercial, estamos todos del mismo lado. Es decir, el gobierno que quiere que habilite porque ese proyecto adjudicado y que firmó contrato le sacó lugar a otro. El desarrollador del proyecto y el financiador, todos quieren que se produzca la habilitación comercial. Entonces, tenemos que dar mecanismos a los lenders o incluso al propio proyecto de remediar los incumplimientos para lograr la operación comercial de un determinado proyecto. Esto no quiere decir que no se tengan que poner, que los desarrolladores tengan que poner garantías de cumplimiento, porque así como el Estado garantiza determinadas cuestiones, es el inversor privado que tiene que asegurar que si prometió que iba a construir la planta renovable para un determinado momento, tiene que cumplirlo. Entonces, adecuar el sistema para lograr inversión privada no significa tampoco ser blandos respecto de la exigencia de cumplimiento al inversor. Y después vienen dos grandes barreras enormes, porque si logramos todo esto, pero la contractualización de estos contratos, valga la redundancia, de energía renovable, se produce bajo el derecho administrativo del Estado, que son generalmente las compras por parte del Estado, están reguladas por los derechos administrativos de los países. El derecho administrativo tiene como regla básica que como el Estado compra en representación de la demanda o en representación del interés público, la regulación lo favorece y tiene derechos de supremacía respecto del privado. Y estos derechos de supremacía les da determinadas prerrogativas, como por ser modificar las reglas, cambiar los precios, cambiar la cantidad de energía que se compra, y esto varía de país en país. Ahora, mientras mayor sean las prerrogativas del derecho administrativo de ese país, mayor va a ser la necesidad de establecer
reglas de derecho privado y reglas de contractualización privada para estos contratos. Porque si hemos logrado que la administración genere un programa bancable, pero todo esto está regido por normas que le permiten al Estado modificar las reglas en cualquier momento, se vuelve a disparar el riesgo. Y no es que las cosas no van a suceder, sino que ese inversor va a decir, bueno, si a mí me pueden cambiar las reglas en cualquier momento, el retorno esperado es otro. El precio que voy a ofertar es mucho más alto. Y esto sumado a la desconfianza de los actores internacionales respecto de las justicias locales. Y tenemos que ser conscientes de esto para poder mitigar ese riesgo. Si hay una percepción de riesgo que respecto de nuestras justicias locales de nuestros países no es segura, no es eficiente, no es rápida, o no es justa, o va a fallar siempre a favor del país y no va a tener una clara visión o la experiencia de lo que implica una inversión en infraestructura, no vamos a tener un resultado adecuado al tipo de contrato y al tipo de inversión que estamos hablando. Y esto nuevamente eleva el riesgo enormemente. Entonces acá uno de los mecanismos que nosotros vemos es posibilitar el arbitraje internacional. Primero el arbitraje porque es rápido, que generalmente es más rápido que la justicia ordinaria de cada uno de nuestros países, y la posibilidad de que sea un arbitraje internacional. Tampoco tiene por qué ser del país de donde está el desarrollador, si es un inversor americano que sea en Estados Unidos, sino en un país tercero, que le dé la idea al inversor de que no va a estar sujeto a la idiosincrasia del país, ni a las conveniencias, ni al lobby, ni al Estado, ni a las presiones gubernamentales del gobierno de turno. Esto son cuestiones muy importantes a tener en cuenta, no solamente para asegurar a futuro, sino como línea base, como mecanismo de largada para cualquiera de las licitaciones que preveamos. Si queremos obtener buenos precios, tenemos que saber que tienen que ocurrir determinadas cuestiones. Ya estoy sobre la hora, no sé si tengo, Adrián, unos minutitos más, tal vez para terminar con esta asignación de riesgo, que también es una cuestión importante sobre a dónde vamos a apuntar nuestros cañones. No, sigue adelante, tenemos tiempo, tranquilo. Gracias. Nosotros vemos que quien tiene que ser el responsable para mitigar los riesgos es aquel que tiene mejor posibilidad de hacerlo, mejor posibilidad y más eficiente. Entonces, vemos que el riesgo de inconvertibilidad de la moneda, el riesgo de intransferibilidad de las divisas, el riesgo de cambio de reglas normativas, impositivas y demás, la terminación anticipada por causas ajenas al proyecto, el acceso a la red de transporte, son todas cuestiones atinentes al país, al off-taker, al Estado, al sector, y que aunque nosotros como reguladores de nuestros países pensemos que en realidad el mecanismo funciona bien, que el off-taker de nuestro país está pagando regularmente y que las reglas no se van a cambiar, que no va a haber inconvertibilidad, que no va a haber intransferibilidad. En realidad no tiene importancia cómo lo pensemos nosotros, porque es lindo pensar bien de nuestros países. Lo importante es cómo lo piensa el tercero, quien va a poner la plata. Y si él percibe un riesgo, le va a poner una tasa de retorno tal que ese riesgo se vea reflejado. Entonces, es el Estado que tiene que tomar el toro por las astas y decir, nosotros vamos a crear una regulación para dar determinadas seguridades, que son todos los mecanismos de mitigación que acabamos de hablar y que son los que consideramos que tiene que tomar el gobierno a su cargo. Porque si lo dejásemos, además, como cuestión adicional, si como regulador dijésemos no, que lo tome el privado
y que tome los seguros, de inconvertibilidad, de intransferibilidad, de riesgo país y demás, esos seguros van a encarecer el precio final tanto más que los recursos que puede aplicar el Estado para mitigar esos riesgos. O sea, tal vez no tengamos como Estado que enfrentar la obligación de poner 12 meses o 6 meses de liquidez para garantizar los pagos, y ese flujo no sea necesario pedirle al ministro de Finanzas que disponga de un presupuesto para eso, pero lo vamos a terminar pagando en el precio de la energía. Entonces, en definitiva, está demostrado que quien tiene la mejor capacidad para mitigar un riesgo es quien debe hacerlo, porque es quien es más eficiente para hacerlo. Y hay otros riesgos que vemos que son los privados, que tienen mejor posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, la localización del proyecto, la obtención de los permisos, el análisis del recurso, el impacto socioambiental, es decir, que sean dueños del proyecto que ellos quieran tener. ¿Sí? Hay algunas cuestiones por ahí en proyectos de geotermia y demás, que bueno, que la ubicación es esencial y entonces los estados licitan un determinado proyecto particular. Pero si no, consideramos que es bueno que los inversores tengan el proyecto que ellos quieran tener y asuman los riesgos que son propios de su experiencia, tanto como el financiamiento o el refinanciamiento. No son ellos quienes mejor saben a dónde les ajusta el zapato. Y cuando la experiencia nos ha demostrado que cuando como Estado nos ponemos a tratar de adivinar o a ver o de regular estos riesgos, no hacemos más que entorpecer, porque el privado tiene la imaginación y las capacidades suficientes para ver con determinado producto, con un PPA bancable, cómo obtener su financiamiento, cómo refinanciarlo. Son muy hábiles y hay que dejar que hagan su trabajo. El diseño y la construcción, la operación y mantenimiento del proyecto, la performance del proyecto. Y hay mecanismos de mitigación. Tienen que tener campañas de medición, los contratos con los tecnólogos, seguros, contratos de PC, la due diligence bancaria. O sea, y son cuestiones a las que los privados en el mundo experimentados están acostumbrados a hacerlo. Entonces, como Estado tenemos que dejar que jueguen su papel. Bueno, y esto ya, para terminar, son las barreras al escalamiento de esto. Es decir, bueno, vemos que por el poco consumo, por la reducida matriz energética que tenemos, hay altos costos de transacción. Y esto se mitiga con la estandarización, con la agregación y demás, pero incluso se mitiga con generar programas y no financiamiento o contratos individuales a un proyecto. Porque los costos para financiar o para estudiar una inversión de 10 millones de dólares en una planta de 10 megavatios o de 500 millones en 5 plantas de 100 megavatios, es muy parecido. Los costos de due diligence y demás. Entonces, para que los costos de transacción puedan reducirse, tenemos que generar programas y no financiar proyectos individuales. Esto me parece que es algo que países en que no tienen matrices energéticas tan grandes, tenemos que poder visualizar. Regulaciones financieras que permitan que a proyectos de energías renovables puedan ser, por ejemplo, financiados por quienes tienen grandes flujos de dinero. Muchos de nuestros países tienen fondos de pensión privados o fondos de pensión públicos. Y hay leyes que regulan en qué activos pueden estos fondos de pensión invertir. Bueno, por supuesto que estas leyes tratan de ser muy cuidadosas porque es
el futuro de los jubilados de cada uno de nuestros países. Ahora, si nosotros como reguladores y como estados podemos ver que una vez construidos estos proyectos tienen poco y nada de riesgo a largo plazo, en realidad vemos que son inversiones muy propicias para aquellos fondos de inversión que tal vez no esperan tanto retorno, pero sí más bien esperan un retorno estable y permanente y durante mucho tiempo que le permita luego pagar las jubilaciones. Entonces, tiene que haber regulaciones financieras eficientes que permitan a bancos, puse los fondos de pensión como un ejemplo, pero pueden ser bancos comerciales, fondos de pensión, compañías de seguro que le permitan redirigir sus inversiones a aquellos proyectos de energías renovables. Tal vez no en una etapa inicial, donde estos proyectos tienen bastante riesgo, que es antes de operación comercial, pero sí tal vez luego. Entonces, una vez obtenida operación comercial, los desarrolladores se puedan obtener un refinanciamiento del financiamiento original a tasas mucho más bajas. Bueno, esto es inicialmente como nosotros tratamos de encararlo y lograr un financiamiento adecuado de estos proyectos y lograr buenos precios. Este es el colorario un poco de lo que venimos hablando y de lo que estuvimos charlando. Y por supuesto, ya me excedí 10 minutos, les agradezco la paciencia, la atención y bueno, estoy abierto para sus preguntas y consultas. Tenemos un rato más si Adrián nos permite. Gracias. Excelente, Ramiro. Muchísimas gracias también, Sebastián, acá. Adrián, ¿estás por ahí? Sí, estaba con el micrófono apagado. Muchas gracias por las presentaciones. Tenemos algunas consultas que voy a dar lectura, un par, porque son bastantes y luego lo vamos a abordar como lo habías mencionado, Sebastián, al cierre del viernes, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Sí. A ver, la primera. En Perú el generador percibe pago por disponibilidad, potencia y consumo de energía. ¿Cómo se resuelve este dilema cuando se inyecta energía renovable no convencional al sistema, considerando que es una fuente intermitente? ¿Se resuelve con un PPA o hay algún otro mecanismo? Si me permitís, Ramiro. Sí, por supuesto. Normalmente el pago de potencia va asociado a la generación tradicional que tiene la posibilidad de ser despachada en el momento que uno la llama por parte del operador del sistema. Esa es la razón del pago de potencia, es decir, todo aquel que está, o de disponibilidad se lo llama también, porque es todo aquel que está disponible y que demuestra estarlo, merece recibir, esta es la lógica, si se quiere, que gobiernan las regulaciones en la mayoría de los mercados, merece recibir ese pago por su disponibilidad para eventualmente ser llamado en el momento en el que yo lo requiera. Como naturalmente las energías renovables son intermitentes y la intermitencia sin almacenamiento, estamos hablando, no permite tener plena disponibilidad en el momento en el que uno lo quiera, sino que el recurso está cuando está y no lo gobernamos, por decirlo de esta manera, lógicamente ese pago de disponibilidad no funciona de la misma manera, es decir, no se paga disponibilidad o potencia por disponibilidad a las energías renovables. Entonces, la forma normal de poder suplir, ¿por qué existe? Lo que nos tendremos que preguntar en todo caso es por qué existe ese pago de disponibilidad para la energía tradicional. El pago de disponibilidad da una cuenta de pago para amortizar el capital del equipo que uno tiene dispuesto, valga la redundancia, para poder entregar energía en el momento en el que el operador lo desee. Sebastián, ¿se cortó la señal? Sí, me parece que se quedó sin batería. O puede ser, puede ser. No, Si lo quieres, está. estaba cerrando ya el tema de la respuesta, Ramiro.
Sí, ya se reconectará en unos minutos. Si querés pasamos a otra hasta que se conecte de nuevo. De acuerdo. Vamos con la siguiente. La reducción de los riesgos exógenos al inversionista es una acción que permite tener más competidores y mejores precios. ¿Cuáles son los riesgos que se debería, a ver, cuáles son los riesgos que deberían ser gestionados como parte del inversionista? Exclusivamente disponibilidad del recurso, capacidad, eficiencia tecnológica. Sí, coincido. Son esos, esa pregunta la hizo Roberto. Son esos. Básicamente es la cuestión de los permisos, la cuestión de la obtención de los permisos ambientales, la gestión ambiental de los proyectos, dependiendo muchas veces quién tenga el desarrollador idea de quién va a financiar este proyecto. Por ejemplo, un proyecto de 100 megavatios en el que le vamos a pedir financiamiento al IFC, seguramente vamos a querer cumplir con los permisos ambientales que me exigen las reglas del Ecuador o las reglas ambientales del IFC, porque aunque obtenga el permiso, si después le voy a pedir financiamiento a alguien que me va a exigir reglas más duras, voy a querer cumplir ab initio con estas reglas más duras. Entonces, dejar que cada proyecto sea dueño del proyecto que quiera tener respecto de digamos, cuán grande es el proyecto, el recurso que lo mida y que se haga responsable después en el contrato con el tecnólogo, después en el contrato de construcción del proyecto. Digamos, hay muchas cuestiones en que el Estado no puede tener intervención, porque además no hay nadie mejor que el privado que diga, bueno, este es el contrato de construcción del proyecto que quiero tener, estas son las salvaguardas que voy a tener, voy a pagar de determinada manera, porque va a tener que ver con el financiamiento que obtenga. Entonces, sí, estas son las cuestiones políticas y macro deberían quedar del lado del Estado y las cuestiones propias del proyecto deberían quedar del lado del desarrollador inversionista, a grandes rasgos. No sé, Roberto, si respondí tu pregunta. Gracias, Ramiro. Sí, nos contesta Roberto que gracias. Bueno, ya para el cierre, como lo habíamos comentado, las preguntas han sido todas anotadas, las tengo aquí en el archivo Word, igual que el día de ayer. Se nos van a quedar, pero la idea es que el día viernes hagamos una revisión de todas las preguntas, demos respuesta y los instructores van a dejar el documento de respuestas en el website donde ustedes ingresan a la plataforma de este webinar para que puedan tener y referenciar las respuestas. Entonces, sin más, me gustaría dar las gracias a todos los instructores, al equipo de Sebastián, a Ramiro, y nos estaríamos viendo el día de mañana para el cierre de este ciclo de webinars con las respuestas que nos vamos a extender pasadas las 10 de la mañana, hora Quito, 10:30 vamos a cerrar el día de mañana. Perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo a la audiencia por haber mantenido atenta durante una hora y un ratito, y por supuesto que quedo a disposición de Olá, de Adrián, de ustedes y de todos los participantes para responder cualquier pregunta y colaborar en lo que sea que consideren conveniente. Desde ya les Gracias. agradezco. Solo por darles un número, llegamos el día de hoy casi a 99 participantes que estuvieron en el webinar y casi igual que ayer. Eso motiva mucho y por el interés y sobre todo en este tema de energías renovables de impulsar este mercado de desarrollo, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos y estamos el día de mañana a las 9 de la mañana hora Quito. Gracias, Ramiro. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sí.